Rediseño del marco curricular común de la educación media superior, telebachillerato comunitario. Esta actividad pertenece al bloque 1, actividad 3, denominada Orientaciones Pedagógicas y Recursos Sociocognitivos. Lo presenta Nayeli Chávez Trejo, perteneciente al telebachillerato comunitario de Bondojito. Las orientaciones pedagógicas del recurso sociocognitivo de los cuales voy a hablar el día de hoy es sobre lengua y comunicación. Vamos a hablar primero de las orientaciones pedagógicas. La Subsecretaría de Educación Media Superior considera que para que se pueda lograr una formación integral, debemos de tener primero acceso al aprendizaje contextualizado, se le debe dar acceso al alumno a tener un aprendizaje contextualizado y este mismo aprendizaje se debe articular con lo aprendido en sociedad, lo aprendido en su cultura, más los contenidos del marco común de la educación media superior. Combinando estos dos aspectos, vamos a lograr una formación integral, que es la razón de ser de esta orientación pedagógica. El marco curricular común de la educación media superior también promueve la igualdad sustantiva de género, el goce y ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales, atendiendo sobre todo a la diversidad cultural y lingüística de México, promoviendo la interculturalidad, la cohesión social y la cultura de paz. Vamos a hablar entonces también sobre cuáles son los referentes para construir estas orientaciones pedagógicas. Primeramente está dentro del marco de la nueva escuela mexicana, el marco curricular común de la educación media superior y todos los documentos referentes y de progresiones de los recursos sociocognitivos, áreas de conocimiento y recursos socioemocionales. ¿Qué papel juega el docente en estas orientaciones pedagógicas? Debemos entender ahora al docente como un diseñador didáctico, innovador, educativo y un agente de transformación social. Dentro de la nueva escuela mexicana, se está dotando al docente de una autonomía didáctica, la cual es la facultad que se le está dando al docente de decidir con base en su contexto, con base en las necesidades y las posibilidades de ese contexto, las estrategias pedagógicas y didácticas que él considere pertinentes para alcanzar las metas de aprendizaje establecidas en las progresiones. Vamos a hablar también de las orientaciones didácticas. El propósito es que las y los docentes reconozcan e identifiquen elementos básicos de las progresiones que sean necesarios para realizar un plan de clase. Específicamente, hablando de lengua y comunicación, las orientaciones didácticas nos dicen que van a hacer una sugerencia de perspectivas de enseñanza, de materiales y recursos didácticos para orientar el trabajo docente. También va a plantear perspectivas de evaluación para que las y los docentes tengan elementos para el seguimiento de los aprendizajes a lo largo de todo el curso. Y finalmente tenemos que entender que es un documento flexible que sugiere planteamientos para desarrollar los procesos de enseñanza de lengua y comunicación, pero que será decisión del docente si las retoma o no, o las adapta a su contexto. El objetivo principal va a ser el desarrollo de aprendizajes significativos y situados. Las progresiones, nos hacen sugerencia de trabajo y nos dan algunos elementos muy importantes para poder considerar en el trabajo. Primeramente es entender el objetivo de la progresión. También es importante tomar en cuenta el desarrollo, que tiene 3 etapas o 3 momentos, identificar la progresión, diseñar una actividad y la evaluación formativa de la progresión, que más adelante se los estaré explicando, la retroalimentación de las actividades, la transversalidad muy importante a trabajar dentro de la nueva escuela mexicana, los recursos didácticos sugeridos para el docente y finalmente la importancia de diseñar ambientes de aprendizaje.
Retomando un poquito, el objetivo de la progresión, pues es lo que queremos lograr, lo que queremos que los alumnos logren a lo largo de la progresión. Y es muy importante identificarlo antes de cualquier momento. Tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos alcanzar, cuál es el cambio que queremos generar en los alumnos. El desarrollo de la progresión, ya les mencionaba, son 3 momentos. Identificar la progresión y comprender sus componentes es el momento número 1. Y en este sentido tenemos que identificar la categoría y la subcategoría hacia las cuales se busca enfocar el contenido, la meta a la que se aspira que vamos a llevar a los y las alumnas y los contenidos que se deben abordar. Esto va a venir dentro de los planes y programas de estudio y es muy importante identificarlo dentro del programa para que este sea el parteaguas de toda nuestra progresión. Identificando ya los primeros elementos del momento 1, ahora nos toca diseñar un plan de clase que nos permita alcanzar la meta de aprendizaje. Tenemos que diseñar actividades. En este sentido, hay que considerar la exploración de conocimientos, saberes e ideas previas con las que ya cuenta el alumno. Sabemos de antemano que ningún alumno nos llega en cero y que tienen algunos conocimientos ya sobre lo que vamos a abordar. Aquí lo importante es explorarlos, conocerlos, identificarlos, medirlos a lo mejor también y cualificarlos. Seleccionar actividades de aprendizajes acordes a las metas de aprendizaje y finalmente considerar métodos y estrategias que favorezcan el desarrollo de aprendizajes significativos. Dentro de este segundo momento tenemos que considerar el tiempo que le vamos a asignar a cada actividad, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, eso va a depender de nuestra planeación y de nuestras necesidades. El número de sesiones que necesitamos para cada progresión. Debe de haber actividades de inicio, actividades durante la progresión y actividades que nos sirvan para concluir la progresión. Y también hay que considerar el estudio independiente de la progresión. Cómo el alumno va a estar eh, haciendo una extensión del trabajo en el aula en su casa o en su comunidad, con su familia. Esto también es muy, muy importante porque es darle un seguimiento al trabajo que se hace en el aula. Hay algunas sugerencias que dentro de las progresiones hay algunas sugerencias que nos hacen a los docentes, de acuerdo a las actividades que vayamos a implementar al inicio. Un ejemplo es, estas actividades tienen que activar la atención del estudiantado, también tienen que vincular el contenido de las progresiones con conocimientos y experiencias previas que ellos ya traigan, ser de interés para la comunidad estudiantil, porque lo que queremos es despertar, sobre todo, la atención, motivarlos, enunciar con toda pertinencia qué se espera que aprendan con la realización de las actividades y finalmente plantear actividades contextualizadas. Esto es con respecto al inicio. El inicio es muy importante. La manera en que nosotros presentemos nuestras progresiones, la manera en cómo nosotros presentemos el trabajo que vamos a hacer a lo largo de las progresiones, pues también será la atención y la motivación que el alumno ponga. Esto es muy, muy importante al momento de diseñarlo y de plantearlo. Durante las actividades que vayamos a implementar durante la progresión, algunas sugerencias es que las y los estudiantes desarrollen de manera paulatina y progresivamente sus capacidades de indagación y pensamiento crítico, de observación, de reflexión y de investigación. No hay que perder de vista que es lengua y comunicación y que estas son herramientas esenciales que ellos deben de desarrollar para poder, pues, abordar también las demás áreas de conocimiento. Las actividades que se desarrollan durante la progresión también deben de vincular las perspectivas, progresiones con su entorno y contexto cotidiano. Deben de favorecer las interacciones entre pares como estrategia base de aprendizaje y también retroalimentar las actividades y trabajos del estudiantado, que es muy, muy importante estar haciendo retroalimentación constante. No solo dejarla hasta el final de la progresión, sino que durante el desarrollo de la progresión podamos estar retroalimentando constantemente para favorecer un mejor aprendizaje. Continuamos entonces con algunas sugerencias para las actividades de conclusión. Estas son que las y los estudiantes desarrollen de manera paulatina y progresivamente sus capacidades, vincular las perspectivas, favorecer las interacciones entre pares,
como una estrategia base para el aprendizaje y retroalimentar. En cuanto a las actividades de estudio independiente, se sugieren algunas cosas. Las más importantes es identificar que el estudio independiente es pues un complemento a lo que ya hacemos en casa, en clase, perdón, es una extensión del tema. No es la parte más importante, pero sí es una extensión que es muy, muy importante estarla trabajando. Eh, también será muy importante que como docentes nosotros trabajemos en un repositorio de información digital en el cual los alumnos se puedan estar apoyando cuando el docente no esté presente. Y finalmente tienen que estar dirigidas estas actividades de estudio independiente al trabajo directo con la comunidad. Hay que estar vinculando a los alumnos con su comunidad, con su entorno, de tal manera que lo que se trabaja en el aula se pueda trasladar fuera del aula. Es cuanto al desarrollo de la progresión. Y finalmente estamos en el momento 3. ¿Qué es el momento 3? Tenemos que diseñar una evaluación y considerar el proceso de retroalimentación. En este caso, la evaluación es formativa meramente y tenemos que tomar en cuenta el diseño de instrumentos y estrategias. ¿Qué instrumentos pueden ser? Listas de cotejo, checklist, rúbricas, guías de observación, todo lo que nosotros consideremos que nos va a permitir tener un panorama amplio del desempeño de los alumnos. Hay que considerar la evaluación entre pares y una autoevaluación. Hay que considerar también en qué momento la vamos a aplicar, qué evaluación nos conviene aplicar más, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. En cuanto al momento, si es una evaluación inicial o diagnóstica, si es formativa, si es sumativa. Y identificar también qué es evaluar. El proceso de evaluación implica muchos momentos, implica pues ir colectando a lo largo de la progresión información que nos vaya dando datos para poder hacer una valoración lo más objetiva posible y que podamos pues asignar a lo mejor una calificación, pero que sea lo más objetiva posible al trabajo presentado. Dependiendo de la evaluación que nosotros implementemos, esta va a favorecer la retroalimentación formativa y asertiva del trabajo que haya presentado el alumno. Hasta aquí terminamos entonces con los 3 momentos del desarrollo de la progresión. Vamos a pasar a la parte de la retroalimentación. Es muy, muy importante la retroalimentación porque esta pues nos permite también em, que el trabajo no se quede hasta ahí en el aula nada más y que eh, sea asignar una calificación y que a veces no se sepa ni de dónde o qué puedo hacer para mejorar. En este sentido, la retroalimentación nos ofrece información o sugerencias sobre algo que ya ocurrió, que en este caso es la evaluación, y de lo cual nosotros vamos a sugerir áreas de mejora o áreas de oportunidad. La retroalimentación entonces es un ejercicio que nos va a permitir favorecer la reflexión de los procesos de enseñanza-aprendizaje e ir implementándolo como una cultura. Como que no nos quedemos hasta, bueno, saqué 10, pero a veces no sé ni de dónde viene ese 10, no sé ni de dónde viene el 6 o por qué reprobé, sino que reflexionemos qué hicimos bien también nosotros como docentes, qué hicieron bien nuestros alumnos o qué no hicimos bien, qué nos faltó. Y a partir de ahí, retrabajar algo de lo que ya se haya hecho durante las progresiones o retroalimentar o buscar la manera de mejorar. ¿Qué tenemos que considerar? Primero, estrategias. Son 4 las estrategias que se nos mencionan. El tiempo, hay que considerar la frecuencia y los momentos de la retroalimentación. Sobre todo esto va a ser en complejidad de las actividades. Nosotros como docentes tenemos que identificar, bueno, cada cuánto y cuánto tiempo voy a estar trabajando con los alumnos, la cantidad, qué tanta información voy a estar trabajando durante las retroalimentaciones, el modo, qué medios voy a combinar, si van a ser escritos, orales, todo lo que yo considere necesario para que se pueda dar la retroalimentación. Y en cuanto a la audiencia, pues yo tengo que considerar si voy a hacer retroalimentaciones individuales o colectivas. Esto va a depender de las necesidades del grupo, y de cómo yo considere más pertinente hacer el trabajo.
¿Cuáles son los elementos para retroalimentar? También son 4 elementos. Primeramente es la persona. Hay que buscar impactar en la autoestima de las y los estudiantes y de esta manera promover mejoras en su aprendizaje. También hay que considerar el desempeño y producción. Hay que impactar en la calidad de las tareas, en los modos en lo que las y los estudiantes se desempeñan. Otro elemento es los procesos, identificar qué estrategias vamos a utilizar para el logro de las actividades, cuáles son las fortalezas, cuáles son las áreas de oportunidad y finalmente las actitudes. No hay que perder de vista que estamos trabajando con seres humanos que tienen actitudes y que también hay que trabajarlas, ¿no? Hay que mejorar las habilidades blandas del estudiante, su compromiso con el aprendizaje, su disposición al trabajo colaborativo y todo lo que tenga que ver con su conducta dentro del desarrollo de las progresiones. Otro punto importante es la transversalidad, muy, muy importante también dentro de la nueva escuela mexicana. Esta va a ser la estrategia curricular en la que se articulan los aprendizajes en cada uno de los recursos sociocognitivos, áreas de conocimiento y los recursos socioemocionales. El objetivo es vincular los conocimientos fundamentales de forma significativa para dar un nuevo sentido a para dar un nuevo sentido a la acción pedagógica de las y los docentes. Entonces, tenemos que buscar la manera de articular los aprendizajes de eh, primer semestre, de tercer semestre, de quinto semestre, entre cada semestre articularlos y buscar que de esta manera, pues, vinculemos de forma muy, muy significativa los conocimientos, que sepan cómo los van a aplicar y que a partir de ahí también se desarrolle el trabajo colaborativo. Hay 3 perspectivas de trabajo transversal. El primero es el multidisciplinario, que implica trabajar con otras disciplinas. ¿Qué disciplinas pueden ser? En el caso de primer semestre, pues bueno, están ciencias exactas, están ciencias sociales, humanidades, experimentales, buscar la manera de trabajar con esas otras disciplinas. El interdisciplinario trabajando entre diferentes disciplinas y el transdisciplinario trabajando a través de y más allá de varias disciplinas. Cada perspectiva tiene sus características propias, sus formas de trabajo propias, pero lo importante es involucrar diferentes áreas de aprendizaje en un mismo fenómeno, en un mismo proyecto, en una misma investigación. Las progresiones también nos hablan sobre los recursos didácticos sugeridos para el docente. Es muy importante incluir en el aprendizaje práctico fuera del aula, intercambiar conocimientos con miembros de la comunidad, generar dinámicas con amigos, vecinos, familiares, ejecutar actividades comunicativas y académicas específicas, así como la aplicación progresiva de métodos didácticos. Lo que se busca es echar mano de todos los elementos que nosotros consideremos como un recurso para poder abonar al proceso de enseñanza-aprendizaje. De manera específica, podemos entender entonces que hay muchos recursos didácticos. Pueden ser libros, podcasts, videos, apps, películas, carteles, música, juegos, láminas, infografías, folletos, revistas, redes sociales. Podemos echar mano de material impreso, de material digital, todo lo que nosotros consideremos que va a apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje y que va a permitir que el alumno digiera de una mejor manera el conocimiento y sobre todo que esto sea significativo. Y vamos a concluir con el ambiente de aprendizaje. Eh, Entendemos entonces como un ambiente de aprendizaje el espacio físico del aula, pero también tenemos que considerar la participación del entorno de la escuela y la interacción con la comunidad. Todo esto se convierte en un ambiente de aprendizaje. De ahí la importancia que durante la construcción de las planeaciones, los docentes debemos de tomar en cuenta todos los espacios de trabajo en función de lo que nos vayan indicando las progresiones, la meta y la trayectoria de aprendizaje, así como la necesidad del contexto, que esto también va a ser muy, muy importante. Si es el caso de lengua y comunicación, lo que nos
Sí, lo que nos sugieren es diseñar experiencias de aprendizaje donde las y los estudiantes, junto con el equipo docente, equipo directivo y demás miembros del centro educativo, participen en actividades que se planeen en clase y que posteriormente formen parte de las progresiones estudiadas, pero que también se puedan vivenciar y vincular con la comunidad. Entonces, se tienen que generar productos, proyectos que impacten en la comunidad y que la involucren. Algunos ejemplos de ellos son talleres de literatura, cafés literarios, talleres de música, talleres de teatro, todo lo que tenga que ver con la lengua y la comunicación. Esto es en cuanto a las orientaciones pedagógicas, esto es lo que nos habla el documento. Y bueno, eh, hay que hablar de un caso que haya impactado. De manera personal, tengo 10 años en el telebachillerato comunitario. Al inicio de los telebachilleratos se trabajaba por asignaturas y al área de ciencias sociales se le había asignado también asignaturas de comunicación. Entonces, durante prácticamente 3, 4 años, a mí de manera personal me tocó trabajar taller de lectura y redacción, literatura, ciencias de la comunicación. Posteriormente hubo un reacomodo de las áreas de conocimiento y dejé de dar el área de comunicación por entre 5 y 6 años aproximadamente. Y por algunos cambios en el plantel, cambios de personal, a partir del mes de abril me tocó nuevamente un reacomodo y actualmente estoy en el área de comunicación. Tengo 3 meses prácticamente en el área. Algún caso que haya impactado en este semestre para mí fue la creación de cápsulas radiofónicas en los alumnos, con los alumnos de sexto semestre dentro del módulo de, este, de comunicación. Ellos estuvieron produciendo sus escaletas, estuvieron haciendo, bueno, diseñando escaletas, produciendo cápsulas, se les pidieron que fueran cápsulas radiofónicas de 5 minutos, no más, pero que sobre todo fueran con temáticas que ellos consideraran importantes para adolescentes igual que ellos. En este sentido, hicimos 3 equipos de trabajo y los 3 retomaron diferentes temas, temas que a lo mejor se vuelven muy repetitivos, pero que cuando ellos los trabajan les dan otro sentido. Un tema o una cápsula radiofónica que ellos grabaron y que fue muy impactante para mí y que posteriormente se presentó a los padres de familia fue con la temática de la sexualidad en la adolescencia. Los chicos lo trabajaron en forma de una entrevista a la maestra que les da el módulo de ciencias de la salud. Y fue muy importante porque a pesar de, de que nosotros consideremos que los alumnos tienen acceso a muchísima información, pues no siempre le dan como el sentido, ¿no? Tienen acceso a las tecnologías, a la información, pero a veces no lo ocupan con un fin informativo, sino que es más bien con un fin de entretenimiento. Y al momento en que iban haciendo la entrevista a la docente, de manera personal a ellos les iban saliendo pues más dudas y eso sirvió para que fuera una entrevista amena, fue una entrevista donde no fue, estaba planeada, pero que no, ¿cómo lo podría yo explicar? A pesar de estar planeada, no fue cuadrada, sino que fue una charla donde realmente ellos estaban interesados por aprender, porque la maestra les disipara las dudas sobre la temática de la sexualidad. Entonces, a partir de ahí, pues fue impactante para ellos al momento de grabar la cápsula radiofónica. Y posteriormente se presentó a los padres de familia. De manera particular, a mí se me hizo pues un tema importante y la manera en la que lo habían abordado los chicos también fue impactante para mí. Se les presentó a los papás y pues también a los papás fue impactante, ¿no? Cómo es que pues ellos se dieron cuenta que a lo mejor no han estado dándole el acompañamiento eh, necesario a sus hijos en el tema de la sexualidad, que sus hijos tienen dudas, que sus hijos pues a lo mejor por pena o por alguna situación cultural y de educación, pues no se los preguntan a sus papás y entonces andan indagando, andan buscando información, eh,
con sus pares, con sus docentes o, pues, a veces, mm, con quien pueden, pedir esa información. Y la manera en que impacta es que, pues, cuando esta información no es dada por alguien que tenga un conocimiento, científico, un conocimiento formal, pues, cómo se les puede desinformar y cómo es que eso puede llevarlos a diferentes situaciones o diferentes problemáticas. Entonces, de manera específica, pues, yo puedo abonar que esa es una situación impactante para mí ahora que volví a retomar el área de comunicación y que también, para concluir, voy a hacer mención que el estar analizando las progresiones, estar analizando la nueva escuela mexicana desde su base, desde la raíz, pues ya me está dando muchas ideas de cómo voy a retomar el trabajo de esta área a partir del nuevo ciclo escolar, nuevas ideas y sobre todo la importancia de que ahora tengo que involucrar al alumno con su comunidad, que tengo que buscar que todas las actividades que se realicen vayan impactando en la comunidad a partir de, pues, el diseño que yo le dé, a partir de las orientaciones que yo les dé. Entonces, con esto, me quedo, con esto concluyo también, con la importancia de, pues, contextualizar el aprendizaje y la importancia de hacer una extensión de lo que hacemos en el aula, es, mm, con la comunidad, de tal manera que los aprendizajes sean más significativos, pero sobre todo que los aprendizajes, a la par de que sean significativos, pues también sean contextualizados y que los jóvenes les encuentren una aplicación práctica dentro de su contexto. Muchas gracias por la atención.